Muy buenas tardes, amigos y hermanos, los saluda a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir de favor que abran la palabra del Señor en el libro de Nehemías capítulo 13 y vamos a estar analizando del versículo 1 al 14. Hay una vieja leyenda de la antigüedad y se llama el ave fénix. Esta leyenda decía que esta ave vivía 500 años y cuando cumplía 500 años era quemada, puesta al fuego hasta que se volvía cenizas. Una vez que se volvía cenizas, volvía a resurgir de sus cenizas y volvía a vivir otros 500 años. Y esto es importante, ¿por qué, hermanos? Porque yo creo que nosotros como cristianos, cuando nacemos de la palabra del Señor o del agua y del Espíritu, tenemos que renovarnos para siempre. No como esta ave mitológica que se renueva y vuelve a vivir, no. Nosotros tenemos que nacer de una vez y para siempre. Usted, amado hermano, nunca ha experimentado este sentido de la vida, de salir de las cenizas y vivir otra vez como el ave fénix. Pues como les dije, solamente esta es la forma, naciendo de nuevo, al recibir a Cristo como su Salvador. En este pasaje de Nehemías, vemos a Nehemías ir de Babilonia hacia Jerusalén. Como sabemos, él era copero del rey y un día él preguntó cómo estaba la ciudad de Jerusalén y le comentaron que todo estaba destruido y estaba en cenizas. Inmediatamente él se puso a orar y a pedirle a Dios, a rogarle para que de alguna manera pudiera regresar y arreglar eso que estaba destruido. El rey Artajerjes era el rey que reinaba en ese tiempo. Entonces él lo vio triste y dijo: ¿por qué estás triste, Nehemías? Dijo: Señor, mi rey, es que Jerusalén está destruida, el templo está destruido, todo está quemado. Y yo quisiera volver allá a Jerusalén a reconstruir, a reformar nuevamente Jerusalén. El rey lo pensó un poco y después le dijo: ¿cómo no? Puedes ir a Jerusalén. Lleno de alegría llegó a Jerusalén, pero sorpresa para Nehemías. Todo era más peor de lo que le habían comentado. Estaba destruido y estaba quemado. No había nada en pie. Se puso muy triste y lo único que encontró fue un pedazo del templo que había quedado, que no había sido destruido. Y ahí estaba un hombre llamado Tobías. Y este Tobías había emparentado con la familia de Jerusalén, con alguno de las familias de ahí. Y se había encargado de meter, en lugar de tener las cosas santas que tenían en ese lugar, en esa habitación, él había puesto su cama, había puesto todas sus cosas y había dejado todo lo santo, ya no estaba ahí. Esto molestó mucho a Nehemías y Nehemías lo sacó a empujones, bien molesto porque la casa del Señor era casa de oración y él había hecho una vivienda. Inmediatamente llamó y convocó al pueblo. Pero vamos a ver primero la historia. En el año 586 Babilonia había destruido y después los babilonios cayeron en manos de los persas, quienes los llevaron todos los vasos y utensilios del oro del templo. Por cuanto llegó después Nehemías, Jerusalén solo encontró ruinas. Y podemos hacernos la misma pregunta que Nehemías: ¿por qué la casa del Señor está abandonada? Sabemos que está abandonada por la pandemia, pero ya desde antes, muchos hermanos habían dejado de asistir.
muchos hermanos ya no iban, la casa estaba abandonada. Tratamos de levantar la obra y de marcar, pero no veíamos respuesta. No veíamos respuesta. Y por lo tanto estábamos muy tristes. Así pasó cuando llegó Nehemías a Jerusalén. Pero aquí hay algo muy necesario considerar tres cosas para poder reconstruir la obra de Dios. Nosotros hemos tratado y tenemos que reconstruir la obra de Dios. Esté yo, esté quien sea, pues tenemos que levantar nuevamente la obra del Señor. Y aquí pide tres cosas. Y lo primero es reformar nuestra vida. En el capítulo 1 del versículo 13 dice: aquel día se leyó el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, y se fue hallando escrito en él que los amonitas y moabitas deberían, o no deberían, más bien, entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Y saben por qué es esto? Porque cuando el pueblo de Israel quiso pasar para llegar a la tierra prometida, cuando venían con Moisés, no los dejaron pasar. Ni siquiera un vaso de agua les quisieron dar. Por lo tanto, Dios había decretado que ese pueblo sería castigado. Inclusive el rey de este país de Moab había llamado a Balán para que maldijese al pueblo de Israel. Pero ustedes saben lo que sucedió, y en lugar de maldecir al pueblo, Balán fue y lo bendijo. ¿Por qué? Porque el que maldice a un hijo de Dios es como si lo estuviera bendiciendo. ¿Por qué? Porque somos hijos del rey. Pero aquí nos pide una cosa: la entrega total. El pueblo de Israel estaba mezclado, las cosas sagradas con las paganas. Se había contaminado el pueblo. Ya el pueblo de Israel no era aquel que era una teocracia, que todos servían a Dios, que Dios era el que mandaba bajo la palabra del profeta, sino que aquí se habían apartado del Señor. Y vemos que Tobías había construido una gran cámara en el atrio del templo, por eso había vaciado el templo y no había llenura en él. Recordemos que Dios llena el templo cuando el pueblo está rendido a Dios. Y aquí, en el versículo 3, cuando oyeron pues la ley y separaron de Israel todos los mezclados con los extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siervo y jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Vean ustedes que el sacerdote había emparentado con un pagano, con un extranjero, que no era del pueblo de Israel. Y por eso el Señor estaba muy molesto. Muchas veces nosotros, o muchas familias, emparentan con gente que no es cristiana. ¿Y qué es lo que pasa? Que se alejan a la pareja de Dios, o no la dejan ir al templo. Por eso nosotros recordamos, o más bien les decimos a los jóvenes, que no deben de casarse con mujeres de otra religión. ¿Por qué? Porque esto los aparta precisamente del cristianismo y los vuelve otra vez nuevamente al paganismo. Aquí vemos que rendir nuestra vida significa abandonar el egoísmo. Mucha gente sigue haciendo obras muertas y su vida pues no tiene bendición. Es importante que dejemos que el Espíritu Santo llene y dirija nuestra vida. Cuando nos rendimos a Dios, esto sucede. Y yo quiero recordar a aquel gran teólogo, al primer gran teólogo que hubo en el siglo V, llamado Agustín de Hipona. Él era un filántropo, era un hombre que sabía todo tipo de ciencias y sabía mucho de lo que los precisamente griegos enseñaban. O sea que enseñaban mucha filosofía griega. Y él estaba enamorado de Sócrates, de todos aquellos, de Aristóteles, de todos aquellos que pregonaban esa filosofía. Y él estaba enamorado de eso. Pero un día
al ir por un mercado, escuchó a un predicador. Y este predicador hablaba de Cristo. Hablaba de un hombre que había venido al mundo, que era un rey, pero que había venido al mundo como una persona común y corriente. Sin embargo, la gente no lo había reconocido. Y desde luego, ¿cómo lo iban a reconocer? Que él era el Mesías prometido. Y entonces, ustedes saben toda la historia, lo que pasó. Y es por eso que lo crucificaron. Pero lo que más impactó a Agustín de Hipona fue cuando él empezó a relatar de qué forma murió nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado, fue puesto precisamente en una cruz donde le clavaron sus manos, sus pies, le pusieron la corona de espina, y ustedes saben todo lo que hicieron con nuestro Señor y Salvador. No lo reconocieron, sino que lo mandaron a la muerte. Todos los que lo siguieron en mucho tiempo después se escondieron, ya no lo amaron. Y eso le llegó mucho al corazón de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona se fue pensando, de todas las filosofías que he escuchado, no hay ninguna que se parezca a esto que hablan de un resucitado. Y empezó a decir, un día me voy a entregar a Cristo. Y siguió su vida. Y seguido oía la voz, un día me voy a entregar a Cristo. Y la voz le hablaba y le llamaba. Hasta que un día dijo, hoy sí me voy a rendir a Cristo. Y ese día cayó de rodillas, se rindió al Señor y llegó a ser uno de los más grandes teólogos de la historia. En el siglo V, él escribió La ciudad de Dios, de donde ha venido toda la teología o interpretado lo que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento, en todas las cartas paulinas y dedicada al pueblo de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es tan profunda que es muy difícil interpretarla, pero él empezó a encontrar las claves que ahora llamamos teología, que ahora llevamos precisamente estudios de la palabra, de muchas materias. Y fue como él empezó a descubrir muchos secretos que hay en la palabra de Dios. Entonces vemos que fue tan importante que ese día él se rindió de una vez y para siempre, y se volvió un verdadero cristiano. Lo segundo, renovar nuestra visión. En el versículo 6 se nos dice esto. Dice, mas a todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque el año 32 Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y a cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Supe del mal que había hecho Eliasib por considerando a Tobías y haciéndolo como él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Precisamente lo que yo les acabo de relatar hace un momento. Es por eso que Nehemías estaba decidido a hacer una reforma. Y esta reforma empezaba con hacer a la gente volver a Dios. Se habían mezclado entre, por decir, creyentes o judíos con paganos. Nehemías regresó y vio todo lo que había hecho en la casa de Dios. Pero Nehemías era un hombre de visión. Y él revisó todo. No empezó de momento el cambio. Él empezó a revisar primeramente, salió de noche y empezó a revisar todo lo que estaba mal. Empezó a ver qué faltaba, qué tenía que hacerse, y entonces fue cuando él leyó el libro de la ley. Ellos ya ni se acordaban del libro de la ley, ya ni se acordaban de la palabra del Señor. Y entonces al leerles la palabra, ellos quedaron muy espantados, porque les leyó lo que Dios quería y qué pasaba con aquellos que no obedecían a la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros tener una visión adecuada. A veces solo aceptamos imágenes borrosas, pero realmente nosotros estamos ciegos espirituales, pero debemos de buscar ver
más con el Espíritu. Y de esa forma debemos de ver la importancia que tiene la obra de Dios a la vista de muchos que estaban en Babilonia, pero vivían como paganos. Ya no se acordaban de Jerusalén, como muchos hoy día ya no se acuerdan del templo, ya no les importa, ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no se juntan con los hermanos para orar, ya no quieren, no les importa nada. Ellos siguen, entre menos se abra la casa de Dios, para ellos mejor. Pero nosotros no estamos ciegos. Y esto me hace recordar al ciego de Siloé. Ustedes recordarán este pasaje que había un pequeño arroyo o un pequeño estanque donde dicen que venía un ángel y cuando movían las aguas, la primera persona que se metía era sanada. Y pues como él estaba ciego, no sabía a qué hora se movían las aguas. Ahí lo habían dejado a sus familiares por muchos años. Y entonces un día llegó Jesús. Y parece que lo reconoció. Le dijo, Señor, ayúdame, Señor. Y dice, ¿qué te pasa, buen hombre? Pues yo quisiera que alguien me ayudara a entrar al estanque cuando el ángel mueve el agua, porque no veo. ¿Quieres ver? Y él le dijo, sí, Señor. Tocándole con sus manos, sus ojos, le dio la vista. Y esto es bien importante, hermano. Él no importó el tiempo que pasó, pero jamás se apartó de Dios. Estuvo pendiente ahí, estuvo presente durante tanto tiempo solito, a veces sin comer, hasta que llegó el Mesías que lo salvó. Y nuestro Dios está dispuesto ahora a ayudarnos, pero tenemos que verlo con los ojos del Espíritu y tenemos que estar dispuestos a dar todo lo que el Señor nos pida. Si nos pide nuestros dones, debemos dar nuestros dones, debemos dar para la causa. Aquí ya no había cantores, ya había sido abandonada la casa, ya no había nada, todo se había caído. Lo mismo nos ha pasado en la casa del Señor. Solo algunos hermanos fieles siguen dando su diezmo, siguen ayudando para que la obra no se pierda, se siguen comunicando y ellos no quieren alejarse del Señor y el Señor los va a bendecir. Muchos por temor a contagiarse no quieren hacer nada. Debemos de dar el mensaje de Dios a pesar de todo. Y ellos habían dejado de hablar de las maravillas, de cómo el Señor había abierto el Mar Rojo, el Jordán, todas las maravillas que Dios había hecho. Por eso debemos mantenernos juntos a la obra de Dios, no abandonarla, no descuidarla y poner a los pies del Señor nuestros dones, sea lo que tengamos, nuestro dinero, nuestro amor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestro trabajo. Aquí vemos algo también muy importante. Si nosotros dejamos ya no nos importa la casa del Señor, nos va a pasar lo que pasó en Escocia. Cuentan que una hermana viajó a Escocia a ver dónde estaba la casa de Juan Knox. Y triste la situación. Aquello que era una iglesia histórica, ahora era una discoteca. Ahora había ahí el que maneja los discos, ese estaba ahí, era el que movía a los que bailaban y todos estaban gozándose. Ya no era un templo, era un antro, una especie de perdición para los hombres. Y vemos entonces qué tristeza cuando el Señor venga y nos pregunte qué hemos hecho con su iglesia, qué le vamos a decir, que no pase estas cosas a nosotros ni a nuestra iglesia, ni a México, que hemos nosotros descuidado muchas cosas y por eso están pasando lo que está pasando. Y termino con una pregunta. ¿En verdad queremos que la obra del Señor termine y triunfe el pecado y que haya más santos que iglesias? Debemos rendir nuestra vida al Señor. ¿Cómo? Primero, haciendo una entrega total. 2, debemos recordar nuestra visión. Esto es volver a Dios y no abandonar su casa. Y lo tercero, debemos dar todos nuestros dones, sea dinero, tiempo, talento, servicio, estar siempre dispuestos a servir. Debemos dar lo mejor al Señor. ¿Quieres ir con el Señor al cielo? Debemos dar.
Si yo les preguntara cuántos quieren ir al cielo, dirían yo quiero ir al cielo y todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere cumplir con Dios y eso no se va a poder. No caigamos en esto. Medita, hermano, quizás sea la última invitación que nos está haciendo el Señor de reedificar su casa. Recuerda que esta casa es casa de Dios y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Escuchamos por ahí que se dice últimamente, ya se va a abrir esto, ya se va a abrir lo otro, ya vamos a volver a estar aquí, ya vamos a volver a estar allá, pero ¿por qué no pensamos pero vamos a volver a Dios y después lo que venga? ¿Estás dispuesto a resurgir de tus cenizas como el ave fénix o prefieres quedarte en tus cenizas? Recordemos por último las palabras de Nehemías que les dijo: entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué esta casa de Dios está abandonada? Y toda Judá trajo el diezmo, el grano, el vino, el aceite a los almacenes. A veces es necesario recordarles su deber, porque al recibir a Cristo ya todos tenemos un compromiso. Es un deber de todo cristiano cumplir con Dios. Si no quieres cumplir, hermano, tú sabes a lo que te expones. Y quiero dejar esto. ¿No te has puesto a pensar, hermano, por qué está pasando todo esto en el mundo? ¿No te has puesto a meditar por qué no cesa la pandemia? ¿Por qué fue global? ¿Será que Dios quiere decirnos algo? Pero nosotros no lo escuchamos, nosotros no lo oímos, pero Dios está hablando. Hermano, yo te invito en el nombre del Señor que pongas atención a esta última llamada. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor que moras en el cielo y en la tierra y en todo lugar, ten misericordia de nuestro México, ten misericordia de nosotros, que se acabe esta pandemia, nos está perjudicando mucho, que toda la gente doble su rodilla, que se acuerde de que Dios quiere decirles algo, pero ellos cierran sus oídos, cierran sus ojos y no ven lo que está pasando. Algunas personas ni lo creen, pero Señor, tócale su corazón, muévelos, Señor, porque si tú no los mueves, Padre, nadie va a poder hacerlo. En tus manos pongo esta oración y todas esas almas perdidas, sobre todo a los hermanos cristianos que habían prometido, que habían jurado y ahora no los vemos por ningún lado. En tus manos nos encomendamos, Señor, y te damos gracias por este mensaje en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes, con vuestros hijos, con todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén. Vengo hasta tu templo con una canción, vengo acompañado de mi corazón. Oye mi plegaria de amor para ti, para ti, para ti, Señor. Escucha mi canto, que yo a ti te venero. Señor, escucha mi ruego, que yo te traigo en esta canción. Señor, escucha mi ruego, que yo te traigo con el corazón. Oh Señor, escucha mi ruego,
No me dejes ni me desampares porque en ti he confiado. Tú eres, Señor, mi escudo y mi fortaleza. Tú eres la roca de mi salvación. Señor, escucha mi canto, que yo a ti te venero. Señor, escucha mi ruego, que yo te traigo en esta canción. Señor, escucha mi canto, que yo te traigo